3 horas después del entierro, sonó el teléfono. Mis manos todavía temblaban cuando abrí la puerta. La persona que estaba frente a mí acababa de cambiar mi vida para siempre. Era imposible. Absolutamente imposible. Porque esa persona acababa de ser enterrada. Me llamo Carmen. Tengo 37 años y hasta hace 3 horas, mi vida era tan predecible como el amanecer. Trabajaba en una oficina donde nadie sabía mi nombre completo. Era la mujer del tercer piso, la que siempre llegaba 15 minutos antes y se iba 15 minutos después. La que nunca hablaba en las reuniones. La que comía sola en su escritorio mientras los demás reían en la sala de descanso. Era invisible. Una sombra que caminaba entre personas de carne y hueso. Mi apartamento era pequeño, en un edificio gris de una ciudad que podría ser cualquiera. Las paredes eran blancas, vacías. No tenía fotografías. No tenía recuerdos que quisiera recordar. Solo un sofá gastado, una mesa con una silla y una ventana que daba a otras ventanas iguales. Por las noches, miraba esas ventanas iluminadas e imaginaba las vidas que había dentro. Familias cenando juntas. Parejas discutiendo. Niños haciendo tareas. Vidas reales. Vidas que importaban. Y luego miraba mi reflejo en el cristal y me preguntaba si realmente existía o si era solo una idea, un pensamiento que alguien había olvidado terminar. Mi única conexión con el mundo era mi tía Magdalena. No era realmente mi tía, pero así la llamaba. Era la hermana de mi madre, aunque nunca hablábamos de ella. Mi madre nos había abandonado cuando yo tenía 5 años y desde entonces, tía Magdalena había sido todo lo que tenía. No era cariñosa. No era maternal. Pero estaba ahí. Eso era suficiente. O eso creía. Vivía sola en una casa antigua en las afueras, rodeada de árboles y silencio. La visitaba cada domingo. Siempre el mismo ritual. Llegaba a las 3 de la tarde. Ella preparaba café amargo y galletas secas. Nos sentábamos en la sala en silencio, escuchando el reloj de pared marcar cada segundo. A las 5 me iba. 30 años de domingos idénticos. 30 años de café y silencio. Nunca me preguntó sobre mi vida. Nunca le conté sobre mi soledad. Éramos 2 islas que compartían el mismo océano pero nunca se tocaban. Hasta que dejó de ser posible visitarla. Hasta que su corazón decidió detenerse una madrugada de martes, mientras dormía en su cama, sola, como había vivido siempre. El funeral fue esta mañana. Yo era la única presente además del sacerdote y los empleados del cementerio. No tenía amigos. No tenía familia. Era como yo. Invisible. Mientras bajaban su ataúd a la tierra, sentí algo extraño. No era tristeza. Era algo más profundo. Era el reconocimiento de que ahora estaba completamente sola en el mundo. La última conexión se había roto. Era libre. Terriblemente, absolutamente libre. Regresé a mi apartamento a las 2 de la tarde. Me senté en el sofá y miré la pared blanca. No lloré. No sabía cómo. Simplemente esperé a que el tiempo pasara, como había hecho toda mi vida. Esperé a que llegara el lunes para volver a la oficina, a mi escritorio, a mi invisibilidad. Entonces sonó el teléfono. Las 5:15 de la tarde. 3 horas y 15 minutos después del entierro. El número era desconocido. Normalmente no contestaba llamadas de números desconocidos. Pero algo me hizo levantar el auricular. Algo en el timbre. Una urgencia. Una necesidad. Hola, dije con voz apagada. Hubo un silencio. Luego una voz que conocía demasiado bien. Una voz que había escuchado cada domingo durante 30 años. Carmen, necesito que vengas a mi casa. Ahora. Es urgente. Era la voz de mi tía Magdalena. La mujer que acababa de enterrar. La mujer cuyo ataúd había visto descender a la tierra. La mujer que estaba muerta. El teléfono cayó de mi mano. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se saldría de mi pecho. No era posible.
Estaba alucinando. El estrés del funeral, la soledad, años de emociones reprimidas finalmente me estaban volviendo loca. Eso tenía que ser. Recogí el teléfono. La línea estaba muerta. Silencio. Marqué devolver llamada, pero el número ya no existía. Llamada no completada. Error. 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 Me senté de nuevo. Respiré profundo. No era real. No podía ser real. Pero entonces el teléfono sonó otra vez. El mismo número desconocido. Esta vez no dudé. Carmen, no cuelgues. Sé que suena imposible, pero soy yo. Necesito que confíes en mí. Ven a mi casa. Por favor. La línea se cortó. El teléfono quedó en silencio en mi mano. Mi mente giraba. Los muertos no llaman. Los muertos no hablan. Pero esa voz era real. Esa voz era ella. Tomé mi abrigo. No pensé. Si pensaba me detendría. Si pensaba me quedaría paralizada para siempre. Salí de mi apartamento y caminé hacia la parada del autobús. El viaje a su casa duraba 40 minutos. 40 minutos para convencerme de que estaba loca. 40 minutos para preguntarme qué encontraría al llegar. Una casa vacía. La policía. Un asesino. Un fantasma. Mi propia cordura hecha pedazos. El autobús estaba casi vacío. Una mujer con 2 niños. Un hombre leyendo el periódico. Una pareja de ancianos tomados de la mano. Vidas normales. Vidas donde los muertos se quedaban muertos y los teléfonos no sonaban desde el más allá. Miré por la ventana mientras la ciudad se alejaba y los árboles comenzaban a aparecer. La casa de mi tía estaba al final de un camino de tierra, rodeada de bosque. Siempre había sido un lugar sombrío, incluso de día. Ahora, con el sol comenzando a ocultarse, parecía sacado de una pesadilla. Bajé del autobús en la última parada. Caminé por el camino de tierra. Mis piernas se movían solas. Mi mente estaba en blanco. Solo existía el sonido de mis pasos sobre las piedras y el viento entre los árboles. La casa apareció entre las sombras. Todas las luces estaban apagadas. Parecía abandonada. Parecía muerta, como su dueña. Pero la puerta principal estaba entreabierta. Una invitación. O una trampa. Me detuve frente a los escalones. Mi mano temblaba cuando la extendí hacia el pomo de la puerta. Esto era una locura. Debía irme. Llamar a la policía. Decirles que alguien estaba usando la voz de mi tía muerta para atraerme a una casa vacía. Pero no me moví. Porque una parte de mí, una parte que había estado dormida toda mi vida, quería saber. Necesitaba saber. ¿Qué había detrás de esa puerta? ¿Qué secreto era tan grande que podía hacer que los muertos llamaran desde sus tumbas? Empujé la puerta. Crujió al abrirse. El interior estaba oscuro. El olor a cerrado me golpeó. Polvo. Humedad. Y algo más. Algo que no podía identificar. Di un paso adentro. Luego otro. La puerta se cerró detrás de mí con un golpe que me hizo saltar. No había vuelta atrás. Estaba dentro. En la casa de una muerta. Buscando a un fantasma. O algo peor. Hola, llamé con voz temblorosa. Mi voz se perdió en la oscuridad. Nadie respondió. Solo el silencio. El terrible silencio de una casa que había perdido a su habitante. Busqué el interruptor de la luz a tientas. Lo encontré. Las luces parpadearon y se encendieron. La sala estaba exactamente como la recordaba. El sofá gastado. La mesa con las tazas de café todavía sobre ella. El reloj de pared marcando las 6:10. Todo igual. Todo normal. Excepto que no lo era. Porque mi tía estaba muerta y alguien había usado su voz para traerme aquí. Caminé hacia la cocina. Vacía. El dormitorio.
Vacío. El baño. Vacío. La casa estaba completamente vacía. No había nadie. Regresé a la sala. Quizás debía irme. Esto había sido un error. Una broma cruel de mi mente rota. Pero entonces lo vi. Sobre la mesa, junto a las tazas de café, había un sobre. Mi nombre escrito con la letra inconfundible de mi tía. Carmen. Solo eso. Solo mi nombre. Lo tomé con manos temblorosas. Lo abrí. Dentro había una carta. Querida Carmen. Si estás leyendo esto, significa que funcionó. Significa que mi voz te llegó desde donde sea que esté ahora. Sé que suena imposible. Sé que debes estar aterrada. Pero necesito que sigas leyendo. Necesito que sepas la verdad. La verdad sobre quién soy. La verdad sobre quién eres. La verdad que he guardado durante 37 años. Mis manos temblaban tanto que casi no podía sostener el papel. Seguí leyendo. No soy tu tía, Carmen. Nunca lo fui. Soy tu madre. Las palabras se volvieron borrosas. La carta cayó de mis manos. Mi madre. La mujer que me había criado, que había compartido 30 años de domingos silenciosos conmigo, que nunca había mostrado un ápice de afecto maternal, era mi madre. La madre que creía que me había abandonado. La madre que había huido cuando yo tenía 5 años. La madre que había elegido no ser mi madre. No podía respirar. Las paredes de la sala comenzaron a girar. Me dejé caer en el sofá, el mismo sofá donde habíamos pasado incontables tardes en silencio. Todo era una mentira. Toda mi vida había sido construida sobre una mentira. Recogí la carta del suelo con dedos temblorosos. Necesitaba saber más. Necesitaba entender por qué. ¿Por qué me había mentido? ¿Por qué había elegido ser una extraña en lugar de mi madre? Tu verdadera tía Magdalena murió cuando tenía 5 años. Murió en un accidente de coche. Yo iba conduciendo. Ella murió y yo sobreviví. Pero ese día, algo en mí también murió. La culpa me consumió. No podía mirarte a los ojos sin ver a mi hermana muerta. No podía ser tu madre sin recordar que por mi culpa ella ya no estaba en este mundo. Así que tomé su identidad. Me convertí en Magdalena. Dejé de ser tu madre y me convertí en tu tía. Pensé que así sería más fácil. Para las dos. Pero me equivoqué. Lágrimas comenzaron a caer por mis mejillas. No sabía que podía llorar así. No sabía que tenía tantas lágrimas guardadas. 30 años de soledad. 30 años preguntándome por qué mi madre no me había querido lo suficiente para quedarse. Y resulta que había estado ahí todo el tiempo. Sentada frente a mí cada domingo. Sirviendo café amargo y galletas secas. Mirándome en silencio. Amándome en silencio. O tal vez no amándome en absoluto. Solo cumpliendo con una obligación hacia la hija de su hermana muerta. Seguí leyendo a través de las lágrimas. Sé que no merezco tu perdón. Sé que fui una cobarde. Pero necesito que sepas algo más. Algo que cambiará todo lo que crees saber sobre ti misma. Tú no eres invisible, Carmen. Nunca lo has sido. Eres especial. Tan especial que da miedo. Tienes un don que heredaste de nuestra familia. Un don que yo también tengo. Por eso puedo hablarte ahora, incluso después de muerta. Mi corazón se detuvo. Un don. Estaba hablando de un don. Como si fuera algo sobrenatural. Como si la locura de esta noche pudiera explicarse con algo más que una mente rota y una carta escrita antes de su muerte. Pero la llamada. La llamada había sido real. Su voz había sido real. Y yo había respondido. Yo había venido. Como si algo dentro de mí supiera que debía hacerlo. Nuestra familia tiene el poder de conectar con las mentes de otros. Podemos ver pensamientos. Podemos influir en decisiones. Podemos hacer que la gente nos olvide o nos recuerde. Por eso te sientes invisible, Carmen.
Porque inconscientemente has estado usando tu don para desaparecer. Para protegerte. Para no sentir. Pero ese poder también puede usarse para todo lo contrario. Para ser vista. Para ser escuchada. Para cambiar el mundo. Mi mente rechazaba cada palabra. Esto era absurdo. No existían los poderes mentales. No existía la telepatía. Esto era solo el delirio de una mujer atormentada por la culpa y la soledad. Una mujer que había vivido con un secreto tan grande que había terminado creyendo en fantasías. Pero entonces recordé momentos. Pequeños momentos que nunca había cuestionado. La vez en la oficina cuando mi jefe estaba a punto de despedirme y de repente cambió de opinión sin razón. La vez cuando un hombre me siguió por la calle y de repente se detuvo y se fue, como si hubiera olvidado por qué me seguía. La vez cuando deseé tanto desaparecer en una reunión que todos dejaron de mirarme, como si realmente hubiera desaparecido. Y las voces. Esas voces suaves que a veces escuchaba en mi cabeza. Pensamientos que no eran míos. Emociones que no sentía pero podía percibir. Siempre había creído que era mi imaginación. Una forma de llenar el vacío de mi soledad. Pero ¿qué tal si no lo era? ¿Qué tal si había estado escuchando los pensamientos de otros toda mi vida sin saberlo? Me levanté del sofá. Caminé hacia el espejo que colgaba en la pared. Me miré. Realmente me miré por primera vez en años. Una mujer de 37 años con ojos cansados y cabello castaño sin brillo. Una mujer que había pasado toda su vida tratando de no existir. Y tal vez lo había logrado. Tal vez mi don había sido tan fuerte que me había borrado del mundo. Pero si eso era cierto, si realmente tenía algún tipo de poder, entonces podía revertirlo. Podía elegir ser vista. Podía elegir existir. Regresé a la carta. Quedaban solo unos párrafos más. En el sótano de esta casa encontrarás algo. Algo que dejé para ti. Es todo lo que queda de nuestra familia. Diarios. Fotografías. Documentos. La historia completa de quiénes somos y de dónde viene nuestro don. Pero también encontrarás algo más. Una decisión que deberás tomar. Un camino que deberás elegir. Puedes quedarte como estás, invisible y segura. O puedes abrazar tu poder y cambiar tu vida. La elección es tuya. Siempre lo ha sido. Solo que ahora lo sabes. Perdóname por haberte mentido. Perdóname por no haber sido la madre que merecías. Pero sobre todo, perdóname por no haberte dicho la verdad sobre lo extraordinaria que eres. Te amé, Carmen. Cada domingo en silencio. Cada taza de café. Cada segundo del reloj. Te amé aunque no supe cómo demostrártelo. Y donde sea que esté ahora, sigo amándote. Sé valiente, mi niña. Sé quién realmente eres. Con amor eterno, tu madre. La carta terminaba ahí. La sostuve contra mi pecho y lloré. Lloré por la madre que perdí 2 veces. Lloré por los 30 años de silencio. Lloré por la niña que creció sintiéndose invisible. Y lloré por la mujer que estaba a punto de descubrir que tal vez nunca había sido tan ordinaria como creía. Me sequé las lágrimas. Respiré profundo. El sótano. Tenía que bajar al sótano. La puerta estaba en la cocina. Siempre había estado cerrada con llave. Nunca me había atrevido a preguntar qué había detrás. Ahora sabía que la llave debía estar en algún lugar de la casa. Busqué en los cajones de la cocina. Nada. En el dormitorio. Nada. Regresé a la sala. Miré el reloj de pared. Casi las 7 de la noche. Llevaba más de 1 hora en esta casa. 1 hora en la que mi vida había sido destrozada y reconstruida con cada palabra de esa carta. Entonces vi algo que brillaba debajo del sofá. Me arrodillé. Era una pequeña llave dorada. La tomé y regresé a la cocina. La puerta del sótano me esperaba como la boca de un abismo. Inserté la llave en la cerradura. Giró con un clic. Abrí la puerta lentamente.
Escaleras de madera descendían hacia la oscuridad. Busqué un interruptor. Lo encontré. Una luz pálida iluminó los escalones. Bajé despacio, cada paso crujía bajo mi peso. El aire era frío y húmedo. Olía a papel viejo y a secretos guardados durante demasiado tiempo. Al final de las escaleras había una habitación. No era el sótano polvoriento y desordenado que esperaba. Era una especie de estudio. Había estanterías llenas de libros antiguos. Una mesa con una lámpara. Y cajas. Muchas cajas etiquetadas con fechas y nombres. Me acerqué a la primera caja. Decía 1887. 1887. Mi familia había estado documentando este don durante más de un siglo. Abrí la caja. Dentro había un diario encuadernado en cuero. Lo abrí con cuidado. La primera página decía, el linaje de los que ven más allá. Una historia de nuestra familia y el don que nos fue otorgado. Comenzó con mi tatarabuela, Elena. Pasé páginas. Historias escritas a mano. Relatos de mujeres de mi familia que podían leer mentes, que podían influir en otros, que podían hacer cosas imposibles. Algunas usaron su don para ayudar. Sanaron enfermos usando su mente para calmar el dolor. Detuvieron peleas usando su influencia para traer paz. Salvaron vidas simplemente sabiendo que estaba a punto de pasar. Pero otras lo usaron para destruir. Para manipular. Para controlar. Había historias oscuras. Historias de mujeres que habían enloquecido con el poder. Que habían terminado solas, odiadas o encerradas. El don era una bendición y una maldición. Y yo lo había heredado sin saberlo. Seguí explorando. Había fotografías. Mujeres que se parecían a mí. Los mismos ojos cansados. La misma expresión de quien carga un peso invisible. Mi madre estaba ahí, joven y sonriente en una foto de hace 40 años. Y mi verdadera tía Magdalena, idéntica a ella. Gemelas. Ahora entendía por qué había sido tan fácil para mi madre tomar su identidad. Encontré más diarios. Leí fragmentos. Todos describían el mismo patrón. El don se manifestaba en la adolescencia. Comenzaba con susurros. Voces que no eran tuyas. Luego venía la capacidad de influir. Un pensamiento, un deseo, y las personas a tu alrededor lo cumplían sin saber por qué. Y finalmente, si aprendías a controlarlo, podías hacer casi cualquier cosa. Ver el futuro a través de las intenciones de otros. Sanar con tu mente. Incluso, según algunos relatos, comunicarte después de la muerte. Mi madre no había mentido. O estaba completamente loca y yo también lo estaba. O esto era real. Y si era real, entonces todo en mi vida cobraba sentido. Mi invisibilidad no era falta de personalidad. Era mi don protegiéndome. Manteniéndome oculta. Porque una parte de mí, la parte que heredó siglos de memoria genética, sabía que ser vista con este poder era peligroso. Pero ahora lo sabía conscientemente. Ahora podía elegir. En la última caja encontré algo diferente. Un libro pequeño, encuadernado en terciopelo negro. No tenía título. Lo abrí. Dentro había solo una página escrita. Para Carmen. Esto es lo que debes decidir. El don puede ser bloqueado permanentemente. Hay un ritual. Una forma de cerrarlo para siempre. Vivirás una vida normal. Invisible por elección, no por poder. Nadie sabrá nunca lo que fuiste. O puedes abrazarlo. Hay ejercicios en estos diarios. Formas de entrenarlo. De controlarlo. De usarlo para bien. Pero ten cuidado. El poder corrompe. Y este poder más que ningún otro. He dejado instrucciones para ambos caminos. La decisión es tuya. Elige sabiamente. Cerré el libro. Mis manos temblaban. Esta era la decisión de la que hablaba mi madre en su carta. Podía elegir ser normal. Ordinaria. Sin poder.
sin carga, sin responsabilidad. O podía elegir ser extraordinaria, poderosa, peligrosa, responsable de cada acción, de cada pensamiento, de cada influencia que ejerciera sobre otros. Miré alrededor del sótano. Todas esas mujeres de mi familia habían enfrentado esta misma decisión. Algunas habían elegido el poder. Algunas habían elegido la normalidad. Y otras nunca habían tenido la opción de elegir porque descubrieron su don demasiado tarde. Yo tenía la opción. Yo podía decidir. Subí las escaleras lentamente. Cerré la puerta del sótano detrás de mí. La casa estaba en silencio. Afuera, la noche había caído completamente. Miré por la ventana de la sala. Las estrellas brillaban en un cielo despejado. Me pregunté si mi madre podía verme desde donde estuviera. Me pregunté si podía escuchar mis pensamientos. Si este don realmente existía, si realmente podíamos conectar con las mentes incluso después de la muerte, entonces tal vez sí podía. Tal vez estaba ahí, invisible, esperando mi decisión. Me senté en el sofá y cerré los ojos. Intenté sentir algo. Cualquier cosa. Un susurro. Una presencia. Una señal de que no estaba completamente sola. Y entonces lo escuché. No con mis oídos. Con mi mente. Una voz suave, apenas perceptible. Confía en ti misma, mi niña. La respuesta ya está en tu corazón. Abrí los ojos de golpe. Había funcionado. Por primera vez en mi vida, había usado mi don conscientemente. Había buscado una conexión y la había encontrado. O tal vez solo había escuchado lo que quería escuchar. Tal vez todo esto era una elaborada fantasía que mi mente rota había construido para darle sentido a una vida sin sentido. No importaba. Real o no, esta noche había cambiado algo en mí. Había despertado algo. Y no podía volver a dormirlo. Me levanté y caminé hacia el espejo nuevamente. Esta vez, cuando me miré, vi algo diferente. Vi a una mujer que había sobrevivido 37 años de soledad. Una mujer que había sido lo suficientemente fuerte como para existir incluso cuando creía que no existía. Una mujer que acababa de descubrir que tal vez era más de lo que jamás había imaginado. Y esa mujer merecía ser vista. Merecía existir. Merecía brillar. Tomé mi decisión en ese momento. No bloquearía mi don. Lo abrazaría. Pero no para manipular o controlar. Lo usaría para hacer lo que mi familia debió haber hecho desde el principio. Para ayudar. Para conectar. Para hacer que otros que se sentían invisibles supieran que no lo estaban. Que todos éramos visibles. Que todos importábamos. Regresé al sótano. Esta vez con un propósito. Tomé el libro de terciopelo negro. Tomé los diarios más importantes. Tomé las fotografías de mi familia. Todo lo que necesitaba para aprender. Para entrenar. Para convertirme en quien realmente era. Subí y lo coloqué todo en una bolsa que encontré en el armario. Antes de irme, caminé por la casa una última vez. Toqué las paredes. Me senté en el sofá. Bebí un sorbo de café frío de una de las tazas en la mesa. Estos habían sido 30 años de mi vida. 30 años en esta casa. Con esta mujer. Con mi madre. Y aunque habían sido años de silencio, ahora entendía que el silencio también era una forma de comunicación. Ella me había estado diciendo que me amaba cada domingo. Solo que yo no sabía cómo escuchar. Pero ahora sí sabía. Ahora podía escuchar lo que la gente no decía. Ahora podía ver lo que la gente escondía. Y usaría ese don para bien. Salí de la casa. La puerta se cerró detrás de mí con un clic final. No miré atrás. El camino de tierra estaba iluminado por la luna. Caminé hacia la parada del autobús con mi bolsa llena de secretos. El último autobús pasaba a las 9. Llegué justo a tiempo. El conductor me miró extrañado. Probablemente preguntándose qué hacía una mujer sola en medio de la nada a esta hora.
pero no dijo nada. Subí y me senté en la parte trasera. Mientras el autobús avanzaba de regreso a la ciudad, abrí uno de los diarios. Necesitaba empezar a aprender. El primer ejercicio era simple. Elegir a una persona. Observarla. E intentar sentir lo que sentía. No leer sus pensamientos exactos. Solo captar su estado emocional. Miré al conductor. Cerré los ojos. Respiré profundo. Y me abrí. Al principio no sentí nada. Solo mi propia ansiedad. Mi propio miedo. Pero luego, despacio, algo más comenzó a filtrarse. Cansancio. El conductor estaba extremadamente cansado. Había trabajado un turno doble. Solo quería llegar a casa. Ver a su familia. Dormir. Abrí los ojos. Podía ser una coincidencia. Podía ser solo mi imaginación. O podía ser real. Solo había una forma de saberlo. Me levanté y caminé hacia el frente del autobús. Disculpe, dije. El conductor me miró por el espejo retrovisor. Sé que esto sonará extraño, pero parece muy cansado. Ha trabajado mucho hoy. El conductor frenó el autobús y se giró para mirarme directamente. Su expresión era de sorpresa total. ¿Cómo lo supo? Llevo 18 horas manejando. Doble turno. Mi compañero se enfermó y tuve que cubrirlo. Estoy destruido. Sentí una mezcla de emoción y terror. Había funcionado. Realmente había sentido lo que él sentía. Esto era real. Todo era real. Debería descansar cuando termine su turno, dije tratando de sonar casual. Su familia lo necesita completo, no agotado. El conductor asintió lentamente. Tiene razón. Gracias. No sé por qué le conté todo eso. Yo tampoco lo sabía. Tal vez mi don no solo me permitía sentir a otros. Tal vez también hacía que otros quisieran abrirse conmigo. Que confiaran en mí. Regresé a mi asiento con el corazón acelerado. Esto era solo el principio. Si podía hacer esto después de leer un solo ejercicio, ¿qué más podría hacer con entrenamiento? El autobús llegó a mi parada cerca de medianoche. Bajé y caminé hacia mi edificio. Las calles estaban casi vacías. Solo algunos transeúntes tardíos y un par de personas sin hogar durmiendo en portales. Me detuve frente a uno de ellos. Un hombre mayor, envuelto en mantas sucias. Cerré los ojos otra vez. Me abrí. Y lo sentí. Soledad. Una soledad tan profunda que dolía. Este hombre llevaba años sintiéndose invisible. Como yo. Pero él no tenía un don. Solo tenía la cruel realidad de una sociedad que había decidido no verlo. Abrí mi bolso. Saqué todo el dinero que tenía. No era mucho, pero era algo. Lo dejé junto a él, cuidando de no despertarlo. No iba a salvar al mundo dejando dinero a una persona sin hogar. Pero era un comienzo. Era mi forma de decir, te veo. Existes. Importas. Subí a mi apartamento. Dejé la bolsa en el sofá y me quedé de pie en medio de la sala. El mismo apartamento de siempre. Las mismas paredes blancas. La misma ventana. Pero yo era diferente. Ya no era la mujer invisible que había salido esta mañana para enterrar a su tía. Era alguien nuevo. Alguien que estaba empezando a despertar. Pasé las siguientes horas leyendo los diarios. Aprendí sobre los ejercicios. Sobre cómo controlar el don en lugar de que él me controlara a mí. Sobre cómo protegerme de quedar abrumada por las emociones de otros. Y sobre cómo usar el poder responsablemente. Una de las entradas más importantes era de mi bisabuela. Decía, el mayor peligro de este don no es el poder mismo, sino el aislamiento que trae. Cuando puedes ver dentro de las personas, cuando conoces sus secretos y mentiras, es fácil perder la fe en la humanidad. Es fácil decidir que estás por encima de ellos. Que eres diferente. Superior. Pero no lo eres.
Eres humana, con el mismo potencial para el bien y el mal que cualquier otro. El don solo amplifica lo que ya eres. Si eres bondadosa, te hará más bondadosa. Si eres cruel, te hará más cruel. Elige quién quieres ser antes de elegir cómo usar tu poder. Cerré el diario. Sabía exactamente quién quería ser. Quería ser alguien que ayudara a otros a sentirse vistos. Alguien que usara su don para sanar, no para herir. Alguien que recordara siempre que este poder era una responsabilidad, no un privilegio. Miré el reloj. Las 4 de la mañana. Tenía que dormir. Mañana, o más bien hoy, era lunes. Tenía que ir a trabajar. Pero algo me decía que este lunes sería diferente a todos los anteriores. Me acosté en mi cama, todavía vestida. Cerré los ojos. Y por primera vez en años, dormí profundamente. Sin pesadillas. Sin vacío. Solo paz. Me desperté a las 7. 3 horas de sueño. Debería estar agotada. Pero me sentía más despierta que nunca. Me duché. Me vestí. Me miré en el espejo mientras me peinaba. Decidí hacer algo que nunca había hecho. Dejar mi cabello suelto en lugar de atarlo en un moño apretado. Ponerme un poco de color en los labios. No mucho. Solo un toque. Un pequeño cambio. Una pequeña declaración, estoy aquí. Desayuné mientras releía partes de los diarios. Había un ejercicio para hoy. Uno simple. Durante todo el día, cada vez que interactuara con alguien, debía realmente verlo. Mirarlo a los ojos. Prestar atención. Conectar. Sonaba fácil. Pero para alguien que había pasado su vida evitando ser vista, ver a otros de verdad era igual de difícil. Salí de mi apartamento a las 8. El metro estaba lleno como siempre. Cuerpos apretados. Rostros cansados. Nadie hablaba. Nadie se miraba. Todos perdidos en sus propios mundos. Encontré un lugar donde sostenerme. Y comencé el ejercicio. Miré a la mujer junto a mí. Realmente la miré. Ella levantó la vista sorprendida. Por un momento nuestros ojos se encontraron. Y sonrió. Una pequeña sonrisa. Casi imperceptible. Pero estaba ahí. Hice lo mismo con un hombre que leía el periódico. Con una adolescente que escuchaba música. Con un niño que jugaba con su teléfono mientras su madre miraba por la ventana. Cada vez, la misma reacción. Sorpresa. Luego una pequeña sonrisa. O un asentimiento. O simplemente una mirada de reconocimiento. Como si dijeran, gracias por verme. Llegué a la oficina. El edificio gris de siempre. Las puertas de cristal. El elevador lento. Mi piso. Mi escritorio. Pero cuando entré a la oficina, algo era diferente. Las personas me miraban. De verdad me miraban. Carmen, dijo mi jefe, José. Hay algo diferente en ti hoy. Levanté la vista sorprendida. Era la primera vez que decía mi nombre en 6 meses. Te ves bien. Diferente. Más presente. Gracias, respondí. Me siento diferente. Se quedó mirándome un momento más. Luego asintió y siguió caminando. Pero algo había cambiado. Me había visto. Realmente visto. Me senté en mi escritorio. Miré alrededor. Todos los colegas que durante años habían pasado junto a mí sin notarme. Decidí hacer algo loco. Algo que la vieja Carmen nunca hubiera hecho. Me levanté. Caminé hacia la sala de descanso donde un grupo siempre desayunaba junto. Normalmente los evitaba. Hoy me uní a ellos. Hola, dije. ¿Puedo sentarme con ustedes? Hubo un momento de silencio. Luego una mujer, Sofía, sonrió. Claro. Estábamos hablando de la película que vimos este fin de semana. ¿La has visto? No, respondí.
pero me encantaría que me la contaran. Y lo hicieron. Durante 20 minutos, hablamos. Rieron. Yo reí. No era forzado. No era falso. Era real. Porque por primera vez, estaba realmente ahí. Presente. Visible. Y se sentía bien. Regresé a mi escritorio con una sensación extraña en el pecho. Tardé un momento en identificarla. Era felicidad. Simple, pura felicidad. Pasé el resto del día trabajando. Pero en cada interacción, practiqué. Ver a las personas. Conectar con ellas. Y cada vez, sentía algo. Sus emociones. Sus preocupaciones. Sus alegrías. No era abrumador. No me perdía en ellas. Solo las sentía. Y usaba esa información para ser más amable. Para decir la cosa correcta. Para hacer que se sintieran vistos. A la hora del almuerzo, Sofía vino a mi escritorio. Oye, un grupo vamos a almorzar afuera. ¿Quieres venir? La vieja Carmen hubiera dicho que no. Que tenía trabajo. Que prefería comer sola. Pero yo ya no era la vieja Carmen. Me encantaría, dije. Fuimos a un pequeño restaurante cerca de la oficina. 6 de nosotros. Hablamos. Reímos. Compartimos historias. Y por primera vez en mi vida adulta, me sentí parte de algo. No era invisible. Era vista. Y era maravilloso. Después del almuerzo, mientras caminábamos de regreso a la oficina, Sofía se acercó a mí. Sabes, me alegra que hayas venido hoy. Siempre pensé que tal vez querías estar sola. Que éramos demasiado ruidosos para ti. Me detuve. La miré. Usé mi don. Sentí su sinceridad. Su arrepentimiento genuino por nunca haberme incluido antes. Y entonces entendí algo importante. No era que la gente me hubiera ignorado intencionalmente. Era que yo había estado enviando señales de que quería ser ignorada. Mi don, operando subconscientemente, había estado diciéndoles que me dejaran en paz. Yo había construido mi propia prisión. No quería estar sola, dije honestamente. Solo no sabía cómo no estarlo. Sofía sonrió. Bueno, ahora lo sabes. Bienvenida al grupo. El resto de la tarde pasó volando. Por primera vez, el trabajo no se sentía como una prisión. Se sentía como un lugar donde pertenecía. Donde existía. Donde importaba. Cuando terminó el día, en lugar de correr a casa, me quedé. Sofía y otros planeaban ir por unos tragos. Me invitaron. Fui. El bar estaba lleno. Ruidoso. Lleno de vida. Nos sentamos en una mesa en la esquina. Pedimos bebidas. Y hablamos. Realmente hablamos. Aprendí que Sofía tenía 2 hijos. Que José había perdido a su esposa el año pasado. Que todos llevaban sus propias cargas. Sus propias tristezas. Sus propias luchas por sentirse vistos y valorados. No era solo yo. Todos estábamos tratando de navegar este mundo complicado. Todos queríamos las mismas cosas básicas: conexión, propósito, amor. Y cuando finalmente nos abrimos, cuando realmente nos veíamos unos a otros, esas conexiones sucedían naturalmente. Llegué a casa cerca de las 10 de la noche. Agotada pero feliz. Me senté en el sofá y abrí uno de los diarios. Había una entrada de mi madre. Era de hace solo un año. Escribió: hoy vi a Carmen en la oficina donde trabajo de limpieza. No sabe que trabajo ahí. He estado observándola durante meses. Mi corazón se rompe cada vez que la veo comer sola. Cada vez que la veo desaparecer en las paredes. Quiero abrazarla. Decirle quién soy. Decirle que tiene el poder de cambiar todo esto. Pero tengo miedo. ¿Qué tal si le digo y no me cree? ¿Qué tal si le digo y me odia por haber mentido? ¿Qué tal si le digo y termina como yo? Sola.
Asustada. Escondiéndose de su propio poder. He decidido esperaré hasta mi muerte. Le dejaré la verdad en una carta. Es cobarde, lo sé. Pero al menos así ella tendrá tiempo de procesar sin tener que enfrentarme. Sin tener que perdonarme en persona. Espero que algún día entienda que todo lo que hice, todo lo que no hice, fue porque la amaba. Porque quería protegerla. Incluso si eso significaba protegerla de mí misma. Las lágrimas corrían por mis mejillas. Mi madre había estado ahí. En mi oficina. Viéndome. Todo este tiempo había estado cerca. Limpiando mientras yo trabajaba. Invisible como yo era invisible. Usando su don para asegurarse de que nunca la notara. Dos mujeres con el mismo poder. Madre e hija. Ambas escondiéndose. Ambas solas. Pero ahora yo había roto ese patrón. Había elegido ser vista. Y no iba a desperdiciar esa elección. Los siguientes días fueron una revelación. Cada mañana practicaba con mi don. Cada interacción era una oportunidad de aprender. De crecer. De conectar. Descubrí que podía ayudar de maneras pequeñas pero significativas. Un colega estresado por un proyecto. Pude sentir su ansiedad y ofrecerle ayuda genuina. Una vecina que parecía deprimida. Pude tocar su puerta y simplemente escucharla. Un niño perdido en el supermercado. Pude sentir su miedo y ayudarlo a encontrar a su madre. No eran grandes gestos. No estaba salvando al mundo. Pero estaba haciendo una diferencia. Una persona a la vez. Una conexión a la vez. Sin embargo, también descubrí el lado oscuro. Una noche, 2 semanas después de descubrir mi don, estaba caminando a casa cuando un hombre me siguió. Pude sentir sus intenciones. Oscuras. Peligrosas. Malas. Mi primer instinto fue correr. Pero entonces recordé. Tenía poder. Podía protegerme. Me detuve. Me giré. Lo miré directamente a los ojos. Y usé mi don. ¿Quieres irte ahora? Pensé con toda la fuerza que pude reunir. ¿Quieres olvidar que me viste? ¿Quieres ir a casa? El hombre parpadeó. Su expresión cambió. Confusión. Luego se dio la vuelta y se fue. Simplemente se fue. Me quedé ahí, temblando. Había funcionado. Había usado mi don para protegerme. Pero también me había asustado. El poder de controlar a alguien así. De entrar en su mente y cambiar su voluntad. Era aterrador. Entendía ahora por qué mi familia había documentado tan cuidadosamente los peligros. ¿Qué habría pasado si hubiera usado ese poder no solo para protegerme, sino para lastimarlo? Para humillarlo. Para destruirlo. Hubiera sido tan fácil. Un pensamiento y podría haber hecho que se sintiera miserable. Que se lastimara a sí mismo. Que sufriera. Pero no lo hice. Y tenía que asegurarme de nunca hacerlo. Esa noche escribí mi propia entrada en uno de los diarios. Mi nombre es Carmen. Tengo 37 años. Heredé el don de mi familia. Y hoy entendí que el verdadero poder no está en lo que puedo hacer a otros, sino en lo que elijo no hacer. El poder sin límites es una maldición. El poder con conciencia es una bendición. Elijo la segunda. Siempre. Pasaron las semanas. Me volví mejor controlando mi don. Pero también me volví mejor siendo simplemente humana. Hacer amigos. Salir. Reír. Vivir. Sofía se convirtió en mi mejor amiga. Me presentó a su familia. Me invitó a cenas. A eventos. A su vida. Y yo la dejé entrar en la mía. Le conté sobre mi tía. Sobre crecer sintiéndome invisible. No le conté sobre el don. Algunos secretos debían permanecer secretos. Pero le conté lo suficiente para que entendiera de dónde venía. Ella me abrazó y me dijo, ya no estás invisible. Te veo. Y no voy a dejar de verte. Un sábado,
3 meses después de aquella noche en la casa de mi madre, regresé. Había evitado volver. Era doloroso. Estaba lleno de recuerdos. Pero sabía que tenía que hacerlo. Tenía que cerrar ese capítulo apropiadamente. Tomé el autobús. Caminé el camino de tierra. La casa se veía diferente a la luz del día. Menos siniestra. Más melancólica. Entré con la llave que me había quedado. Todo estaba exactamente como lo había dejado. Las tazas de café en la mesa. El reloj de pared marcando el tiempo. Los diarios en el sótano. Me senté en el sofá. Cerré los ojos. E intenté sentir a mi madre. «¿Estás ahí?», pensé. «¿Puedes oírme?». Al principio, nada. Solo silencio. Pero luego, suave como un susurro, la sentí. No era una voz. No eran palabras. Era solo una presencia. Cálida. Amorosa. Orgullosa. «Estoy bien», le dije mentalmente. «Entiendo por qué hiciste lo que hiciste. Y te perdono. Ya no estoy invisible. Gracias por darme las herramientas para cambiar». La presencia se intensificó por un momento. Como un abrazo. Luego desapareció. Me quedé sentada ahí, llorando. Pero esta vez no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de liberación. De perdón. De paz. Decidí qué hacer con la casa. No la vendería. La convertiría en algo útil. En un lugar donde personas que se sentían invisibles pudieran venir. Un refugio. Un espacio seguro. Usaría mi don para encontrar a aquellos que más lo necesitaban. Y les daría lo que yo había recibido, la oportunidad de ser vistos. Pasé los siguientes meses trabajando en eso. Renové la casa con la ayuda de amigos. Sofía fue increíble. José donó dinero. Otros del trabajo ofrecieron su tiempo. Creamos un espacio hermoso. Cálido. Acogedor. Y un sábado, 6 meses después de aquella llamada telefónica imposible, abrimos las puertas. Llamé al lugar la casa de Magdalena. En honor a mi madre y mi tía. En honor a todas las mujeres de mi familia que habían luchado con este don. Vinieron personas. No muchas al principio. Pero las correctas. Personas que se sentían solas. Invisibles. Perdidas. Hablamos. Compartimos. Conectamos. Usé mi don sutilmente. Para sentir lo que necesitaban. Para decir las palabras correctas. Para ayudarlos a sentirse vistos. Y funcionó. Vi a personas cambiar. Abrirse. Florecer. Vi a un hombre que no había hablado con nadie en años empezar a sonreír. Vi a una mujer que se sentía completamente sola a ser su primera amiga. Vi a un adolescente que creía que nadie lo entendía finalmente sentirse escuchado. No estaba salvando al mundo. Pero estaba cambiando mundos. Un corazón a la vez. Una noche, un año después de la muerte de mi madre, estaba cerrando la casa de Magdalena cuando llegó una joven. Tenía 17 años. Ojos cansados. Cabello despeinado. Se veía exactamente como yo me había sentido toda mi vida. Invisible. ¿Puedo hablar con alguien?, preguntó con voz temblorosa. Por supuesto, dije. Ven. Nos sentamos. Y ella comenzó a hablar. Me siento como si no existiera. Como si pudiera desaparecer y nadie lo notaría. Siento que no importo. Que no tengo propósito. Que el mundo sería igual con o sin mí. Mi corazón se rompió. Porque conocía exactamente cómo se sentía. Usé mi don. Sentí su dolor. Su soledad. Su desesperación. Pero también sentí algo más. Algo familiar. Algo imposible. Ella tenía el don. Podía sentirlo. Débil, sin desarrollar, sin entrenar. Pero estaba ahí. Era de mi familia.
Tenía que serlo. ¿Cómo te llamas?, pregunté suavemente. Elena, respondió. Mi bisabuela se llamaba Elena. La primera en documentar el don. Esto no podía ser coincidencia. ¿Quién es tu familia?, pregunté. Ella se encogió de hombros. No lo sé. Fui adoptada. Nunca conocí a mis padres biológicos. Mi corazón latía rápido. Elena. Adoptada. Con el don. Las piezas encajaban. Tengo algo que mostrarte, dije. La llevé al sótano. Le mostré los diarios. Las fotografías. Le conté todo. Sobre el don. Sobre nuestra familia. Sobre lo que era posible. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Entonces es por eso. Por eso siempre he sentido cosas raras. Por eso la gente a veces hace lo que pienso que deberían hacer. Por eso me siento invisible, pero también como si pudiera ver demasiado. Sí, dije. Por eso. Pero no tienes que estar sola. No tienes que esconderte. Puedo enseñarte. Puedo ayudarte. Como alguien debió ayudarme a mí. Elena se convirtió en mi aprendiz. Mi familia. La hija que nunca tuve. Le enseñé todo lo que había aprendido. Cómo controlar el don. Cómo usarlo responsablemente. Cómo no perderse en él. Pero también le enseñé cosas más simples. Cómo conectar con personas. Cómo permitirse ser vista. Cómo vivir, no solo existir. Ella floreció. En 6 meses era irreconocible. Confiada. Feliz. Visible. Comenzó a ayudar en la casa de Magdalena. Y era increíble. Su don, joven y fuerte, le permitía conectar con personas de maneras que yo todavía estaba aprendiendo. Juntas éramos imparables. 2 generaciones de mujeres con el mismo poder, finalmente usándolo para el bien. La casa de Magdalena creció. Más personas vinieron. Más vidas cambiaron. Comenzamos a recibir atención. Un periódico local escribió sobre nosotros. Luego uno nacional. Personas de otros lugares comenzaron a preguntar cómo podían crear espacios similares. Nunca mencioné el don. Solo hablé sobre la importancia de ver a las personas. De conectar. De recordar que todos importamos. Que nadie es invisible a menos que elijamos no verlos. El mensaje resonó. En 2 años, había 100 casas de Magdalena en todo el país. En 5 años, estaban en 12 países. No todas eran dirigidas por personas con el don. De hecho, la mayoría no lo eran. Pero todas compartían la misma filosofía: ver, conectar, importar. Elena y yo continuamos nuestro trabajo. Pero también vivimos. Ella fue a la universidad. Estudió psicología. Se enamoró. Se casó. Tuvo una hija. Y cuando esa hija cumplió 5 años, sentí el don en ella. La tercera generación. Le contamos. Juntas. No esperamos hasta que fuera adulta. No guardamos secretos. Le explicamos, con palabras simples, que tenía algo especial. Que podía sentir a las personas de formas diferentes. Y que ese don era una responsabilidad. Mi propia vida también cambió. Conocí a alguien. Diego. Un voluntario en la casa. No tenía el don. Era completamente normal. Y perfectamente maravilloso. Al principio tuve miedo. ¿Qué tal si veía quién era realmente? ¿Qué tal si mi don lo asustaba? Pero Elena me recordó algo importante. El don no me definía. Era parte de mí, pero no era todo lo que era. Le conté después de 6 meses. Una noche, sentados en mi apartamento. Diego, tengo que decirte algo. Algo que va a sonar completamente loco. Le conté todo. Sobre el don. Sobre mi madre.
Sobre la llamada telefónica aquella noche. Sobre todo lo que había aprendido y hecho. Esperaba incredulidad. Miedo. Rechazo. En cambio, me tomó la mano. Ya lo sabía, dijo. No sabía exactamente qué era. Pero sabía que había algo especial en ti. La forma en que conectas con las personas. La forma en que siempre sabes qué decir. Pensé que tal vez eras solo extraordinariamente empática. Pero esto lo explica. Y no me asusta. Me hace amarte más. Lloré en sus brazos esa noche. Y supe que había encontrado a alguien que me veía. Todo de mí. Incluyendo las partes imposibles. Nos casamos un año después. En la casa de Magdalena. Rodeados de todas las personas cuyas vidas habíamos tocado. Fue el día más feliz de mi vida. Una vida que había comenzado sintiéndose como un error. Como algo que no debía existir. Y que ahora se sentía llena. Completa. Con propósito. Pero la historia no termina ahí. Porque 10 años después de aquella llamada telefónica, recibí otra. Era una noche de domingo. Diego y yo estábamos cenando. El teléfono sonó. Número desconocido. Contesté. Carmen, dijo una voz familiar. Una voz que no había escuchado en una década. Una voz que era imposible. Era mi madre. Nuevamente. Pero esta vez era diferente. No sonaba urgente. Sonaba pacífica. Feliz. Solo llamaba para decirte que estoy orgullosa, dijo. Has hecho más de lo que jamás soñé. Has roto el patrón. Has usado el don para unir, no para separar. Para sanar, no para herir. Eres todo lo que esperaba que fueras. Y más. Las lágrimas corrían por mis mejillas. Gracias, mamá. Por todo. Por el don. Por la verdad. Por darme la oportunidad de elegir. Siempre tuviste la elección, mi niña. Solo necesitaba saber que la tenías. Ahora debo irme. Pero recuerda esto, el don es solo una herramienta. Tú eres quien decides cómo usarlo. Y has decidido bien. Continúa. Ayuda a otros a verse a sí mismos como yo finalmente aprendí a verte. Como la luz brillante que siempre fuiste. La línea se cortó. Bajé el teléfono. Diego me miraba con preocupación. ¿Estás bien? Asentí. Más que bien. Estoy perfecta. Esa noche, escribí una última entrada en los diarios de mi familia. Mi nombre es Carmen. Tengo 47 años. Heredé un don que me hizo invisible. Pero elegí usarlo para hacer que otros fueran visibles. Esta es mi verdad, todos tenemos poder. Tal vez no podemos leer mentes o influir en pensamientos. Pero todos tenemos el poder de ver. De conectar. De importar. No necesitas un don sobrenatural para cambiar una vida. Solo necesitas decidir que cada persona que encuentres merece ser vista. Merece ser escuchada. Merece saber qué importa. Porque todos importamos. Todos somos visibles si alguien se toma el tiempo de mirarnos realmente. Yo era invisible. Ahora soy vista. Y he dedicado mi vida a asegurarme de que nadie más tenga que sentirse como yo me sentí. Ese es mi legado. Ese es mi propósito. Y si estás leyendo esto, si te sientes invisible, solitario, perdido, quiero que sepas algo. Te veo. Existes. Importas. Y tienes el poder de cambiar tu vida. Solo tienes que elegir verlo. Elegir creerlo. Elegir vivirlo. El don más grande no es leer mentes. Es tener el coraje de ser visto y de ver a otros. Ese don lo tenemos todos. Solo necesitamos activarlo. Cerré el diario. Lo coloqué con los demás en el estante. Algún día, alguien más de mi familia lo encontraría.
Lo leería. Y sabría que no estaban solos. Que el don no era una maldición. Que podían elegir cómo usarlo. Y esperaba que eligieran bien. Miré por la ventana de mi apartamento. Ya no era el apartamento pequeño y gris de hace 10 años. Diego y yo nos habíamos mudado a una casa. Con jardín. Con espacio para Elena y su familia cuando visitaban. Con paredes llenas de fotografías. De recuerdos. De vida. Las ventanas iluminadas de otras casas brillaban en la oscuridad. Y yo ya no me preguntaba qué vidas había adentro. Porque sabía. Vidas como la mía. Vidas luchando. Creciendo. Amando. Todas visibles. Todas importantes. Diego entró a la habitación. Me abrazó por detrás. ¿En qué piensas? En lo lejos que he llegado, dije. En cómo todo cambió con una llamada telefónica. Él besó mi cabeza. Estoy feliz de que contestaras. Yo también. Me giré para mirarlo. Y supe que había tomado la decisión correcta aquella noche hace 10 años. Cuando decidí abrir la puerta de la casa de mi madre. Cuando decidí creer en lo imposible. Cuando decidí ser vista. 3 horas después del entierro, sonó el teléfono. Y cuando abrí esa puerta, encontré a la persona que cambió mi vida para siempre. Esa persona era yo. La verdadera yo. La que había estado escondida bajo capas de miedo y dolor. La que tenía el poder de cambiar el mundo. Un corazón a la vez. Empezando con el mío. Y ahora mi historia está completa. Pero tu historia apenas comienza. Porque si algo aprendí es esto, todos tenemos una llamada que responder. Un momento que lo cambia todo. Una decisión que define quiénes somos. La pregunta no es si ese momento llegará. La pregunta es, cuando llegue, tendrás el coraje de contestar. De abrir la puerta. De enfrentar lo imposible. Y de elegir ser visto. Yo lo hice. Y mi vida nunca fue la misma. La tuya tampoco tiene que serlo. Solo tienes que elegir. Elegir creer que eres más de lo que piensas. Elegir ver a otros como quieres ser visto. Elegir vivir, no solo existir. El poder está en ti. Siempre lo ha estado. Solo necesitas encontrar tu llamada telefónica. Tu momento imposible. Tu verdad. Y cuando lo hagas, no tengas miedo. Contesta. Abre la puerta. Descubre quién realmente eres. Porque te prometo que eres extraordinario. Visible. Importante. Y el mundo necesita verte. Así como yo finalmente aprendí a verme a mí misma. Esta es mi historia. La historia de cómo 3 horas después de un entierro, recibí una llamada que no debía ser posible. De cómo abrí una puerta y encontré mi verdad. De cómo un don que debía ser una maldición se convirtió en una bendición. Y de cómo la mujer invisible finalmente aprendió a brillar. Ahora ve. Sé visto. Cambia tu mundo. Una conexión a la vez. Un corazón a la vez. Empezando ahora mismo. Porque tu historia está esperando ser escrita. Y yo estaré aquí, invisible pero presente, cheering desde las sombras que una vez me escondieron. Eres extraordinario. Nunca lo olvides. Y si algún día te sientes invisible nuevamente, recuerda esta historia. Recuerda que alguien, en algún lugar, te ve. Te reconoce. Y celebra tu existencia. Ese alguien soy yo. Y todos los que han aprendido, como yo, que ver y ser visto es el don más grande de todos. Gracias por leerme. Gracias por verme. Ahora es tu turno de ser visto. El teléfono está sonando. La puerta está esperando. Tu vida extraordinaria está del otro lado. Todo lo que tienes que hacer es tener el coraje de contestar.